Hola amigos, hola, soy Charito Calvache Mateico, la presidenta de la coalición Votamos We Vote. Les doy la bienvenida a Entre Nosotras, otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. La coalición Votamos We Vote se dedica a promover la democracia. No importa lo que pase, seguimos siempre adelante, porque la democracia es algo que se hace, no es algo que existe en el pasado, que se construye para el futuro luchando en el presente. Recordemos que tenemos derechos y uno de los derechos de la democracia bajo la Constitución es el debido proceso y el derecho a la igualdad. Así es que elegir a personas que nos representen, ser elegidos, es un ideal de todos los inmigrantes cuando se convierten en ciudadanos. Y esa es la meta, porque ustedes ya contribuyen maravillosamente, ustedes son los que más respetan las leyes y su poder de consumo mantiene la economía y el pago de sus impuestos crea fuentes para que el gobierno dé servicios de los que ustedes no se benefician por ser inmigrantes sin documentos. Pero no están solos. Hay una línea de emergencia en este tiempo a la que ustedes pueden llamar cuando hay problemas, cuando ven a la migra en las calles o cualquier otra pregunta. El teléfono es 267-382-5423. Atiende las 24 horas de los 7 días de la semana. Recuerden que la nueva generación les quiere mucho. Se está organizando para protegerlos. Y no es el gobierno, es sus voluntarios, inmigrantes, las generaciones nuevas que están apoyando en todo esto. Quiero agradecer a la coalición Votamos We Vote, el CLU de Delaware, que es una organización que protege derechos civiles, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, que son personas que aman a los inmigrantes con el mandato bíblico del amor cristiano, el Delaware Humanities, Arts Canon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, la ZMX 93.mfm y la ZTV. A ellos les agradezco por permitirnos llegar a todos ustedes y si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, bueno, déjenos saber qué les gusta nuestro segmento y yo contestaré sus comentarios. Y sin más, quiero dar la bienvenida a una persona muy especial que no es inmigrante, pero que nos habla de todas las cosas que queremos los inmigrantes que estamos acá, am, que nos cuenten, que nos compartan. Así es que enriquece nuestra vida y necesitamos personas como tú. Así es que bienvenido, Cristian Sosa. Y como siempre te voy a preguntar primero un poco de tu historia como inmigrante, porque a pesar de que no nos movamos de nuestro país, somos también inmigrantes por una razón o la otra. Así es que adelante. Bueno, Charito, muchas gracias por la invitación al programa. Por acá, Cristian Sosa, del Movimiento Cultural Cristiano Caleb de Venezuela. Yo creo que el tema allí de los migrantes, como tú lo has mencionado, va más allá de aquellas personas que van hacia otro país, sino también dentro del propio país. Particularmente, bueno, yo nací en el estado Lara de Venezuela, uno de los cuatro estados más importantes de todo el país, un estado que además es reconocido nacionalmente como la capital musical de Venezuela y también la ciudad crepuscular. Acá hay nuestro gentilicio en el estado Lara es guaros y hay un dicho muy importante que dice que no hay guaro que no toque un instrumento porque el sistema nacional de orquestas en Venezuela es muy amplio, pero en el estado Lara prácticamente en todos los lugares puedes conseguir un conservatorio, puedes conseguir una escuela de música, de canto, terminas aprendiendo también, por supuesto, de tus familiares y aquellas personas que te rodean. Durante mi infancia yo emigré hacia Nueva Esparta, un estado que, bueno, es la isla, la perla de Oriente, como se llama acá en Venezuela. Por supuesto, en el Mar Caribe, allí viví unos años bastante importantes, puesto que fue, digamos, un lapso de los 5 hasta los 12 años alrededor de allí, lo cual es sumamente importante pues, en crecimiento, en el tema del crecimiento de un niño como en sí mismo. Y luego, bueno, decidí volver acá al estado Lara, puesto que
que gran parte de mi familia está aquí y de los proyectos en los cuales yo hago vida y decido trabajar voluntariamente se encuentran, digamos que sucede, se encuentran en Canadá, por lo cual yo decidí volver acá nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Y me haces acuerdo de esa belleza del mar Caribe en la parte de Venezuela y me hace recordar también a Bolívar, ¿no? Que él usaba eso para llegar, el mar para llegar y para ir a recoger ideas y también a influenciar y empezar toda la pequeña y grande revolución que él hizo en América Latina. Y bueno, ahora estás ya y siempre con un trabajo muy importante y con tu corazón en la justicia social. Así es que nos encantaría es que como joven nos cuentes de la realidad de Venezuela, porque no se escucha que no sea la propaganda determinada política que se quiere escuchar como la que se escuchaba antes por todos estos 20 años para justificar sanciones y para crear una imagen de Venezuela que no es la misma. Por eso estoy feliz que estés aquí para que nos cuentes de tu Venezuela, la que tú conoces. Sí, yo creo que para entender un poquito la realidad actual de Venezuela es necesario pasar brevemente por algunos lapsos históricos en los cuales ha vivido Venezuela. Luego de que Bolívar nos da la independencia, no solo a Venezuela, sino a 6 países en Latinoamérica, lamentablemente se traiciona por las mismas influencias externas, como fue con Santander, con el gobierno de los Estados Unidos, Monroe, se traiciona el proyecto de la Gran Colombia que nace entre Bolívar, entre Miranda y entre muchos otros, no solamente venezolanos, muchos otros estudiosos latinoamericanos. Lamentablemente se traiciona ese proyecto de Unión Latinoamericana, se termina framentando en diferentes países y bueno, allí en Venezuela vivimos lo que sería la etapa de la oligarquía venezolana, ¿no? Es donde aquellas personas que traicionaron ese ideal de unificar Latinoamérica que tenía Simón Bolívar y que tenía Francisco de Miranda y que tenía también Antonio José Sucre, que era un joven luchador de la independencia venezolana lamentablemente traicionan sus ideales, terminan gobernando Venezuela por alrededor de hasta finales de 1890 y que luego lamentablemente también entra otro lapso bastante complicado en la historia venezolana, desde el inicio de 1900 hasta finales de 1960, cuando la caída del último dictador venezolano, Pérez Jiménez, y que lamentablemente, nuevamente, de ese lapso de las dictaduras militares, las dictaduras andinas, llega el pacto de Punto Fijo, donde básicamente dos partidos venezolanos deciden repartirse el poder de un periodo a otro, fingiendo completamente las elecciones. Es decir, que nosotros, luego de la independencia de Bolívar, no tuvimos una democracia hasta 1998. Y es en 1999 que el entonces presidente Hugo Chávez asume la presidencia de la República. ¿A qué quiero llegar con este relaxo historia de Venezuela? Es que desde la llegada del descubrimiento de petróleo, empezando en 1900, eh, lamentablemente fuimos directamente atacados e influenciados en las esferas de política, en las esferas de poder venezolanos por gobiernos extranjeros, generalmente por su cercanía por el gobierno de los Estados Unidos. Y es que en todo ese lapso de las dictaduras andinas y del pacto de Punto Fijo, llegó un punto en que sin importar quién fuese el que quisiese hacer una pequeñísima reforma de las leyes de hidrocarburos, de las leyes de petróleo, siempre en el momento de la dictadura, pues llegaba otra dictadura y tumbaba ese gobierno. Y en el momento de ese pacto de Punto Fijo, pues existía un falso estallido social generado por la oposición política y que seguían siendo, digamos, las mismas personas que hicieron ese pacto de Punto Fijo y terminaban cambiando el presidente. Eso se vivió durante toda la historia de Venezuela. Venezuela siempre ha sido atacada, lamentablemente, por las diferentes potencias mundiales y que de hecho, aunque llegó la democracia en el 99 con la llegada de Hugo Chávez, recordamos entonces el paro petrolero del 2002. O sea, se siguió atacando Venezuela y aunque luego la empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA, se termina nacionalizando, se termina devolviendo el petróleo que debería haber sido siempre de los venezolanos, pero que nunca fue. Este,
Desde ese momento para acá es que cambia entonces la realidad social de los venezolanos. Ese es un momento, cambia completamente, comienza un momento de bonanza muy importante en la economía de los venezolanos. Allí nosotros empezamos a vivir lo que, para dar un ejemplo claro, el tema de los cupos Cadivi. Los cupos Cadivi, que prácticamente todos los venezolanos llegaron a utilizar, era un dólar subsidiado que te daba el gobierno, que estaba muy por debajo de lo que realmente valía en una mesa de cambio el dólar al bolívar, prácticamente regalado, y que básicamente tú como venezolano te ibas con tu familia a Europa, te ibas con tu familia a España, que se iba mucho por el tema del idioma. Te quedabas 3 meses en España viviendo muy bien, comprando de todo. Tomamos la famosa frase del venezolano, qué barato, dame dos, traíamos un montón de cosas. El venezolano, de hecho, en ese momento se iba sin nada, ni siquiera con maleta, o sea, se iba literalmente sin nada, con un bolsito, un poquito de ropa, porque tú ibas a llegar allá con ese dinero subsidiado que te daba el gobierno. Tú te ibas a comprar la ropa, te ibas a comprar la maleta, ibas a vivir de vacaciones por donde quisiese, y que además ibas a volver luego a Venezuela esos 3 meses. Y te quedaba dinero, porque la cantidad de dinero que subsidiaba en el momento de ese estado era muy, muy grande. Es quizás la palabra subsidio no es una palabra que se utiliza en Venezuela, la estoy usando para dar a entender un poquito más allá, pero es una deuda social que se tenía con el venezolano, porque el venezolano, desde la llegada del petróleo hasta la reforma de la ley de hidrocarburos, prácticamente el 2002-2003, o sea, estamos hablando de más de prácticamente 100 años en lo que el petróleo venezolano se vendía a precio de bitumen. Digamos que el barril está a $100, pues nosotros los venezolanos lo vendíamos a $5, y esos $5, pues 4 se iban a Estados Unidos, que de allí eran las empresas petroleras en su mayoría, y solamente $1 quedaba en Venezuela, a un precio que de mercado estaba en 100. O sea, realmente fuimos bendecidos con la cantidad de riquezas, en este caso energéticas, pero también muchas riquezas naturales en Venezuela, pero para seguir hablando del petróleo, y ese gran volumen que tenemos las mayores reservas de petróleo a nivel mundial. Cuando hablamos del 24% de las reservas de petróleo verificadas, que además la única empresa e institución que la puede verificar es de Estados Unidos. 24% de las reservas petroleras verificadas están en Venezuela. Pues lamentablemente siempre hemos sido atacados en ese aspecto. Y bueno, Venezuela, pues, a pesar de que vivió una etapa complicada, ese auge social, ese beneficio, esa deuda social que se pagó luego de la llegada del gobierno del presidente Hugo Chávez y de la nacionalización del petróleo, nos volvió alrededor de 10 15 años una economía descomunal, donde no solo en ese ejemplo específico de los cupos Cadivi, prácticamente se regalaba ese dinero, que además no tenías que comprarlo en el momento, sino que te subsidiaban ese dólar o ese euro, la moneda que necesitaras además, y que la podías terminar pagando en un año con tu propio sueldo a 0% de interés. Era realmente una locura, sino que también gran parte de esa deuda social se llevó en el tema de las viviendas. Hace un poco más de un año y medio se entregaron el número 5 millones de viviendas en Venezuela, y que de hecho se entregó acá en el estado Lara, y donde yo pude estar presente en el acto en el que se entregó esas viviendas, que eran unos edificios, un complejo realmente residencial de varios edificios, donde todas las casas fueron donadas o regaladas por el gobierno, porque de esas casas, bueno, se le dan a las personas de más bajos recursos, que no tienen la opción por una manera u otra de tener una casa, o también aquellas personas que, bueno, tienen ya su casa, pero digamos que están en una zona de riesgo. Entonces, estamos hablando que no solamente, digamos que en primera parte, solamente el que podía bajar se benefició de este auge económico venezolano, sino que también fue llevado en ese ejemplo específico también aquellas personas que la necesitaban, porque mundialmente, te lo puedo decir como joven, hay un problema muy complicado con el tema de las viviendas, y eso no es solamente en Venezuela, es a nivel mundial. Las estadísticas mundiales implican que más de la mitad de los jóvenes no tienen una casa propia, porque no hay manera en el sistema económico mundial está actualmente de comprarla. Y sin embargo, en Venezuela es todo lo contrario. Es el gobierno que te dice, que ve tu necesidad y que decide entonces subsidiar, ni siquiera subsidiar, donar esa casa para que tú vivas allí. Y uno de los temas que habló el presidente Nicolás Maduro luego de ese hito de las 5 millones de viviendas que regaló,
es que entendiendo ese problema, además mundial de la vivienda con los jóvenes, es que entonces entre las siguientes 2 millones de viviendas que van a ser 1 millón de viviendas van a ser exclusivamente para aquellas personas jóvenes que lamentablemente, por como les comenté, el sistema económico mundial no tienen facilidad de acceso a una vivienda digna como tal. Y esto lo hizo Maduro en un tiempo en que, imagínate, los 20 últimos años o más han sido de, de, de muchos acortes económicos e imposiciones económicas de parte de los Estados Unidos, ¿no? Ha sido en base también al robo de muchas de las divisas que Venezuela tenía en los bancos de Estados Unidos. O sea que a pesar de todo eso, el programa que inició Chávez continuó todo este tiempo Sí, y se continúa haciendo realidad. sí, sí, es correcto. Nosotros vivimos una época de una bonanza económica muy difícil de comprender, incluso para el venezolano. Es muy difícil de comprender un momento donde podías tener lo que quisieras, que podías ir a un concesionario y llegabas con un carro nuevo. Y no es algo complicado, lo terminabas pagando en 5 años con el sueldo. Y las empresas estaban felices de venderte ese carro. O sea, era un momento de una bonanza económica muy complicada de entender y que realmente baja ese tema de la bonanza económica en el año 2015. En el año 2015 es cuando Barack Obama entonces decreta a Venezuela como una amenaza inusual extraordinaria y ahí llega el momento entonces hasta la actualidad, porque seguimos siendo un país sumamente sancionado, donde bueno, terminan lamentablemente sancionando a Venezuela y eso complica diferentes aspectos en Venezuela. Para un tema específico del que estoy seguro que venden mucho comunicacionalmente fuera de Venezuela es el tema de la electricidad. Así tú tengas, para dar un ejemplo muy claro, en una cantidad de dinero infinito para el mantenimiento de la red eléctrica venezolana, que es una red eléctrica unificada, así tú tengas el dinero infinito, tú no puedes, como Estado venezolano, comprar los repuestos, porque esos repuestos son de empresas estadounidenses, japonesas y alemanas, y como están las sanciones, no te permiten comprarlas. Así de claro, pero también pasa con el tema del agua, por supuesto, también pasa con el tema del petróleo, también pasa con el tema de minerales, del oro, de diferentes minerales en Venezuela. Entonces, ese tema de las sanciones económicas terminaron creando un momento muy complicado económicamente para Venezuela desde el 2016 al 2018, que fue el momento más complicado para Venezuela, que incluso gran parte de los alimentos que los venezolanos comíamos era de afuera, eran alimentos importados. Y eso implicó un momento bastante complicado en esos 2 años en Venezuela. Sin embargo, pues el gobierno venezolano, en ese momento el presidente Nicolás Maduro, quien lamentablemente está secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos en Nueva York, pero que sigue acá la vicepresidenta Cilia Flores, que no está allí puesta por Estados Unidos, sino que fue la persona que el presidente Nicolás Maduro quiso ir a esas elecciones como su vicepresidenta, como su mano derecha realmente. Pero para volver a ese momento, entonces, eh, es complicado. Es muy complicado porque Venezuela logró, digamos, esquivar esas sanciones, a pesar de que sigue siendo muy complejo el tema de esos repuestos, porque, bueno, están protegidos, no se pueden copiar esos repuestos, entonces buscamos nosotros los venezolanos la manera de ir solventando ciertos La problemas, pero pues creatividad, ¿verdad? La creatividad exactamente. de la Ahí necesidad, así entra, como Cuba, tú ves todos esos carros antiguos que siguen funcionando, que parecen antigüedades, pero en la creatividad ya no hay repuestos, pero ellos se inventaron las maneras de hacerles funcionar los carros, así también los venezolanos. Pero claro, es un gran esfuerzo, pero lo importante es la resiliencia humana, surgió, se fomentó y creó un momento diferente y no permitió que las sanciones sean las que gobiernen el destino y cambien las cosas. Espero que ahora, con los cambios que hubo, que Estados Unidos dejó las sanciones. Espero que ese sea el caso. bueno, y no ha dejado las sanciones, no las ha levantado, e hizo algunos, digamos, paréntesis en las sanciones que tiene para liberar algunas licencias específicas para vender, por ejemplo, algunas cosas de petróleo y algunas cosas de oro. Sin embargo,
el tema de tanto de petróleo como el oro es un tema complicado porque ellos se llevaron, según ha dicho Donald Trump, más de 10.000 millones de barriles de petróleo que supuestamente están pagando, pero no se lo están pagando el gobierno venezolano. Se lo están pagando a una cuenta que siguen manejando ellos, que estaba en Qatar y una parte estaba en Estados Unidos. O sea, al final puedes decir que lo estás pagando, pero si el dinero no llega a la otra contraparte, realmente no es un pago. Claro, Este, sí, esa es la contradicción y ese es el robo. sí. Y esa es la tristeza de la ilegalidad a nivel internacional, del rompimiento de todas las leyes internacionales. El robo es eh, ahora el actuar y eso no se puede permitir. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Porque así no se vive mejor en el mundo entero, como naciones, como planeta cuando un estado roba al otro. Y esa es la pena, los que más tienen, como ustedes, que tienen las reservas más grandes de petróleo del planeta. Y la diferencia es gigante entre Saudi Arabia, que es el próximo, y Venezuela, que es, pero se despista hacia arriba increíblemente. Y entonces el pueblo debería tener todo lo que anhela, ¿verdad? La vivienda, como tú me contabas, la educación gratuita, la salud. ¿Quieres contarnos algo un poquito más de la educación, de la salud y la manera como tú le ves que se sigue manifestando en programas sociales? Sí, digamos que la Venezuela de los 60 hasta los 90, 2000 vivió un momento en educación universitaria muy complicado. La mayoría, la inmensa mayoría, estamos hablando de alrededor del 80% de la población que salía de bachillerato no podía entrar a una universidad porque la mayoría eran privadas y porque las muy, muy pocas públicas eran y casi que más elitescas que aquellas que eran privadas, porque la UCB, la Universidad Central de Venezuela, se manejaba de una manera muy elitesca, donde a pesar de ser pública no podías entrar, o si tuvieses tú el mejor promedio del mundo, no podías entrar si tú no provenías prácticamente de una buena familia, un buen apellido, de una buena historia. Era un momento muy complicado para la educación en Venezuela. Sin embargo, con la llegada del presidente Hugo Chávez, recuerdo que en el 2003 él fundó la UBB, la Universidad Bolivariana de Venezuela, y ese proceso de fundar universidades bajo nuevos esquemas, bajo nuevos PNF, Programas Nacionales de Formación, bajo nuevas metodologías, no ha parado de avanzar. Y te puedo dar el ejemplo, el 2003 de la UBB la UNACON en el 2025. O sea, hace pocos meses se fundó la última universidad que lo que busca es territorializar la educación. No es crear una universidad gigantesca que mantiene a 50.000 personas en el centro de Barquisimeto del Estado Lara de Venezuela. No. Es, de hecho, no es tener ni siquiera una sede, es llevar a las comunas, que hay 5.000 comunas a nivel nacional, que cada 3 meses reciben $10.000 de parte del gobierno nacional para que ellos elijan y ejecuten el proyecto que ellos decidan, sin esperar nada a cambio, llevar a esas comunas la educación. O sea, es territorializar la educación. Y así como se ha avanzado en esos aspectos educativos, se ha territorializado la educación, también se ha hecho con salud. A pesar de que, por supuesto, hay hospitales centrales a nivel estatal, existen ambulatorios a nivel municipal de gran capacidad, existen ambulatorios un poco más pequeños a nivel parroquiales, el tema de la salud también se ha territorializado. Y es que prácticamente en cada comunidad hay un espacio, consultorios médicos que son completamente gratuitos que el sueldo del médico lo paga el gobierno nacional y que todos los insumos que requiera el médico para hacer su trabajo también lo paga el gobierno nacional, incluyendo la infraestructura, el mantenimiento, absolutamente todos son completamente gratuitos, prácticamente en todas las comunidades hay uno. Y de hecho es la comunidad quien por una carta formal, organizándose como poder popular, le pide al ente competente, alcaldía, gobernación o ministerio de salud en este caso, es decir, bueno, tenemos una necesidad de odontología acá. Bueno, colocan un odontólogo allí. Tenemos una necesidad de ginecología. Coloca entonces el Estado un ginecólogo allí. Al final se ha territorializado tanto ese tema de la salud. Que para los venezolanos no es algo extraño. Hasta que salimos de Venezuela y vemos realmente cómo se maneja el suelo a nivel mundial, para los venezolanos es algo completamente normal. O sea, es tan normal que tú no tienes ni siquiera que pedir cita. Tú llegas al lugar, si hay dos o tres personas, bueno, esperas que atiendan a esas dos o tres personas y luego te atienden a ti. O sea, y te hablando a nivel consultorio, pero puedes ir a un hospital, pero puedes ir a un ambulatorio. O sea, es realmente está muy territorializado O y sea que en tu barrio, necesita necesita cuando tú hablas, todo. usas la palabra territorializado, quiere decir en tu barrio, ¿verdad?
en tu barrio. Sí, Hay algo exactamente. en tu barrio donde tú puedes decir, me duele la cabeza y ya le llevas a tu mamita, a tu niño, y no tienen que coger el bus, no tienen que ir a otro pueblo. Esas son las cosas que nunca se cuenta de Venezuela. Eso es el ideal de Simón Bolívar que el presidente Chávez lo empezó a hacer realidad y que lo ha continuado Maduro. Maduro no es la persona que nos dicen los medios de comunicación pagados por los millonarios, ¿verdad? No es esa la verdad. Hay tantas mentiras sobre quién es él y lo que ocurre en Venezuela. Eh, es para estar orgulloso. Yo estuve allí, conocí muchos, vi la vivienda de una vez de un complejo muy lindo que lo hacían cerca del tren para que la gente diga, bueno, aquí vivimos y de aquí nos vamos al trabajo. Si necesitamos salir del pueblo para el trabajo, ahí está el transporte. Y también había una familia que no solo que vivía ahí, sino que también tenía una tienda. Era como el diseño de que haya una tienda donde se pueda bajar y comprar la leche, el periódico y todo eso, ¿verdad? Muy interesante. Eso es lo que yo recuerdo de lo que vi en un pueblo. Em, bien, es una maravilla todo lo que nos has contado, especialmente que tú eres un joven testigo de todo eso. Y es el ideal, y ya quisiera que los Estados Unidos pudiera hablar de esa manera, ya quisiera. Pero nos hemos dedicado a la guerra, a la industria de la guerra, y eso tiene un tono muy distinto en el destino de satisfacer las necesidades humanas de vivienda, de salud, de educación y de transporte masivo, que son las básicas para tener una vida digna. Y eso de que el gobierno te permita ir de vacaciones para abrir tus horizontes es algo que francamente no lo he escuchado, no lo sabía, cuando yo fui allá no me contaron, pero qué maravilla. Bien, estamos muy felices. Tienes un minutito para que nos digas las últimas palabras. Bueno, Charito, agradecerte la invitación a este programa. Es muy interesante no solo poder exponenciar las voces de lo que está ocurriendo en Venezuela, sino también poder escuchar en tu programa, porque he estado por allí escuchando y estamos retransmitiendo en la radio varios de esos programas, de escuchar esas voces, escuchar esas historias de primera mano de los migrantes, es algo muy bonito, es algo muy hermoso. Y como venezolano, pues no me queda más que agradecerte tanto por la invitación, como entonces por permitirnos llevar la realidad de los venezolanos más allá, porque aprendo perfectamente cuál es cuál es la narrativa que quieren vender los medios comunicacionales tradicionales sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Pasa mucho en Venezuela que vienen, digamos que un venezolano que emigró hace 10 años y se quedó en otro país, vuelve a Venezuela a visitar a un familiar y ve una realidad completamente diferente que muchos se terminan quedando de nuevo. Porque el venezolano es como el latino muy amigo, muy cercano, es algo que es muy difícil ver en otros países. Y bueno, agradecerte de verdad por el trabajo, por la invitación y por ese trabajo que estás haciendo muy importante de exponenciar las voces de los venezolanos y dar a conocer la realidad directamente por esas personas que están allí viviéndola. Gracias, porque eso es lo que necesita la gente que estamos afuera de nuestra América Latina. Necesitamos saber ejemplos increíbles, pero con personas como tú que no tienen un interés político, que no tienen un interés económico de decir la verdad, que cuentan con con la maravillosa visión de un joven que ha vivido lo que tú nos cuentas. Así es que muchas gracias. Te agradezco a ti y a todos los que hacen posible este programa, como es la coalición Votamos We Vote, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, Fondo Cano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la ZMX 93.mfm y la ZTV. Además, mi cariño increíble va para Melina Ana Puniceno Estrada, que siempre nos apoya detrás de bastidores. Amigos, siempre tenemos este encuentro los jueves a las 11:30 y nos veremos obviamente el próximo jueves, pero no quiero despedirme sin decirte algo, citando a Pablo Neruda que dice, podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera.
Esta es una frase bella que me recuerda lo que tú has dicho. Podrán llevar tu presidente, podrán hacer muchas maldades para quitar el petróleo de tu pueblo, pero el pueblo ya tiene una trayectoria y esa trayectoria será la primavera de ese futuro en que el petróleo sea para los venezolanos. Muchas gracias.